La policía tailandesa no tiene dudas. Ha sido clara y tajante y ha dicho: estamos seguros de que no fue un accidente. Ha sido un acto premeditado, ya que había sido planeado con antelación. Daniel Sancho había adquirido una serie de enseres para lo que hizo, es culpable, por lo que decretamos y pediremos ni más ni menos que la pena máxima. Un mensaje claro que ya ha dado la vuelta a todo el planeta y ha llegado a oídos del padre de Daniel, el célebre actor español Rodolfo Sancho, de 48 años, un Rodolfo Sancho que ha sorprendido a todos con su inesperada reacción a la noticia, a través de un contundente comunicado a Europa Press. Fue Carmen Balfagón, la abogada y portavoz del actor, quien, visiblemente preocupada al ver que su cliente está sumido en la soledad en su casa de Fuerteventura, sin salir ni siquiera para pasear al perro, había adelantado el estado emocional de Rodolfo, y ahora, en un nuevo comunicado, señala su firme decisión de no acudir ni informar a ningún medio de comunicación hasta que no se produzca el cese definitivo de la totalidad de medios de comunicación en el domicilio de Rodolfo Sancho y sus inmediaciones, lo que viene a decir algo así como: mientras no me dejéis tranquilo, no pienso decir palabra alguna. Y es que no se trata ya de cómo le afecta profundamente a él como padre la devastadora noticia del caso del médico Edwin Arrieta, de 44 años, y cómo su hijo Daniel Sancho puso fin a su vida, sino que además ahora está en juego el bienestar emocional de su otra hija, una pequeña de apenas 8 años, que indudablemente está siendo la gran afectada de todo este asunto de escala mundial. Lo cierto es que, pese a que las autoridades tailandesas mantienen su firme postura, tal como lo sostuvieron en la última rueda de prensa, aún Daniel Sancho, de 29 años, podría librarse de la pena máxima, puesto que ningún ciudadano español ni europeo en la historia ha sido sometido a una sentencia así. Además de que aún faltan piezas clave en la investigación, como determinar el móvil que le llevó a Daniel a hacer lo que hizo, y las especulaciones no hacen más que aumentar con el paso de los días. Pero definitivamente, si existen víctimas colaterales en todo este drama tan amargo, esas son las familias, tanto de Daniel como de Edwin. Y en ese sentido, la prensa española ha jugado un papel primordial, por el respeto que le guardan a Rodolfo Sancho y a su padre, debido a su trayectoria y carrera impecable, y su familia ejemplar libre de escándalos, y quizás por eso, y con razón, lo apoyan tanto, ahora que su mundo se ha venido abajo. Otro papel no menos importante es el que en las últimas horas está ocupando la madre de Daniel, Silvia Bronchalo. Después de viajar a Tailandia, por fin tenía lugar el primer encuentro de esa madre profundamente devastada con Daniel Sancho. Afectada, llorando y vestida de negro, llegaba en un taxi para encontrarse con su hijo. Y ayer, por segunda vez, con un cristal de separación y tras haberle entregado algo de dinero, puesto que conseguir algo de privilegios en ese tipo de régimen solo se obtiene pagando, madre e hijo han podido verse las caras. Un encuentro de lo más esperado, y después del cual Silvia, frente a las cámaras, con gafas de sol y con rostro serio, ha roto su silencio. Agradezco el interés, el respeto y la empatía. Daniel está tranquilo, lo están tratando muy bien. Me he emocionado y él también. Nadie se espera una cosa así. Nadie está preparado para recibir una noticia así. No nos prepara nadie para esto, ¿sabes? Junto a ella se encontraba Vicente Cacho, encargado de negocios de la Embajada de España en Tailandia, quien había asegurado que Silvia está muy afectada y sorprendida por todo lo que está sucediendo. Pero es que Vicente Cacho, en el programa En Boca de Todos, soltó lo que ahora mismo es la noticia a nivel mundial. Y es que Silvia Bronchalo, pese a que está destrozada y en profundo estado de shock, está convencida de que su hijo es absolutamente inocente de lo que le pasó al médico colombiano Edwin Arrieta. Así es, Silvia Bronchalo, en calidad de madre y en la más difícil de las posiciones, puesto que aunque Daniel sea sangre de su sangre, con todo lo que ha sucedido hasta el momento en el caso más polémico que ya ha dado la vuelta al mundo, no quedaba duda absoluta de que lo que hizo su hijo fue con total premeditación y alevosía, teniendo en su conciencia el peso de una vida inocente, y en medio de las circunstancias más crueles posibles. Pese a todo eso, la madre no ha dudado en defender en todo momento la inocencia total de su hijo. Además, aseguró que no tenía conocimiento de la presunta relación sentimental existente entre el cirujano Arrieta y Daniel. También dijo que se sentía en paz de haberlo visto bien y muy tranquilo, aunque fuera a través del cristal, y que además seguiría la petición de su hijo, que fue que se mantuviera lo más fuerte posible en estos momentos. Lo cierto es que Silvia sostiene que como madre está devastada, pues a nadie en el mundo le preparan para algo así,
Que de la noche a la mañana te digan, oye, que tu hijo está acusado de haberse cargado a un ciudadano colombiano, que tenían una relación y que además de haber cegado su vida, se han producido una serie de condicionantes. Por su parte, la psicóloga Lara Ferreiro ha hablado precisamente del drama y el trance al que se enfrentan los padres cuando son notificados que sus hijos están siendo acusados de algo tan terrible, cruel e impensable como es cargar en su conciencia la vida de alguien inocente. Es curioso porque esas madres, la mayoría creen en su inocencia, aunque haya sentencias, aunque haya evidencias, aunque ya hay una condena clara y a punto de procesarse. Ellas siempre querrán creer que es un error, sostuvo la psicóloga. En ese sentido, señalaba que las mujeres, por configuración cerebral, biológicamente, por instinto maternal y por el profundo nexo que les une a sus hijos, experimentan un bloqueo mental y jamás creerán que sus hijos son todo lo que el mundo dice que son. Se puede hablar de un luto profundo, y aunque muy distinto al que estaría pasando la madre y la familia de Edwin Arrieta, luto al fin. Las redes sociales no han tardado en reaccionar a este drama que sacude al mundo, y que viven las madres de ambos. Entre los comentarios más extendidos se leen: estamos ante la presencia de dos madres con dos duelos que ninguna madre merece, como son vivir la experiencia de un hijo que ya no volverá y el otro acusado. Lo peor es que ninguna eligió vivir esta tragedia. Ambas vivirán lutos distintos. Por un lado, una que nunca volverá a ver a su hijo, y la otra, si es que la justicia resulta implacable, tampoco lo verá con vida, como sería lo justo para que Edwin Arrieta descanse en paz. Una madre es una madre. No le puede entrar en la cabeza que su hijo ha hecho semejante brutalidad. Todo mi apoyo a las dos familias. Un horror para ambas familias, difícil de aceptar, las dos destrozadas. Su madre, ¿qué va a decir? Nunca esperas algo así, y siempre le quedará la esperanza de que sea un error, aunque no lo sea. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Déjanoslo saber en los comentarios y síguenos para más vídeos.